Hola a todos, chicos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarme en esta sesión o en otra sesión más de las webinars de empleabilidad. Gracias de verdad, yo muy agradecida de poderlos saludar. Gracias a quienes cada semana, cada martes, cada jueves nos acompañan y a quienes es la primera vez que se incorporan con nosotros. Ojalá esta sesión les parezca muy interesante. Ahorita les voy a platicar un poquito de qué vamos a hablar. Perdón por mi tos, aún seguimos en recuperación. Gracias a quienes se conectan por primera vez y de verdad que ojalá lo hagan cada martes y cada jueves. A quienes nos siguen cada semana, gracias de verdad. Ustedes hacen que me motive a seguir aún en situaciones adversas, a continuar con estas sesiones de webinar. Vamos a comenzar y vamos a ver un tema que yo sé que a ustedes les súper interesa y seguramente tienen mucha información que compartir y tienen muchas situaciones que en esta búsqueda de empleo muy seguramente han estado enfrentando y que de repente no sabemos cómo darle explicación a lo que nos ocurre. Y yo veo muchos posts en las redes que dicen, es que cubrí el perfil, es que sentí que me fue muy bien en la entrevista, es que de repente las preguntas difíciles y es que me preguntaron esto y ahí me vine abajo. Entonces, yo veo muchos comentarios en torno al tema del día de hoy y hoy vamos a tratar de dar respuesta y encontrar qué está pasando con esta sesión. Para hacerlo, esta sesión va a ser dinámica. Les voy a pedir de favor, quienes tengan a la mano una hoja, un lápiz, una pluma, por favor tómenla porque hoy vamos a trabajar con sus propias preguntas. Va a ser una sesión muy, muy profunda, pero sobre todo donde vamos a trabajar con ustedes mismos, ¿ok? Entonces tengan a la mano el lápiz y el papel y nos arrancamos de manera inmediata con este tema. Para quienes no me conocen, Leticia Moyo, me pueden, hablando de redes, que el tema que vimos el pasado martes, hablando de redes, generalmente me encuentran como Leti Moyo o Leticia Moyo. ¿Ok? Para quienes quieran indagar un poquito y ver quién soy yo y a qué me he dedicado, esta soy yo. 28 años de experiencia en áreas de reclutamiento y como headhunter a nivel Latinoamérica y España y Portugal. ¿Ok? Siempre me gusta preguntar, chicos, en la teoría que desarrolló Synergy Consulting de los pilares de la empleabilidad, me gustaría preguntarles el tema de por qué me cuesta trabajo enfrentar algunas preguntas. De estos tres pilares, ¿qué pilares vamos a impactar el día de hoy? ¿Les escucho? ¿Quién quiere? Hola Leti, a mí me gustaría participar. Buenas Venga, tardes a todos. hola Vic. Yo creo que tiene que ver con soft skills, comunicación verbal y no verbal, ¿no? Creo yo. Ok, sí, tiene que ver con soft skills, pero ¿tú crees, Vic? Sí fuiste Vic, ¿verdad? Sí, A ver, ¿tú crees, Vic, que cuando a ti te hacen una pregunta y de repente te cuesta trabajo enfrentarla o de plano sentiste que te fue muy mal, solo tiene que ver con soft skills y comunicación verbal y no verbal? ¿Crees que haya, a ver, Liz Torres nos dice que también emociones y creencias? ¿Qué sí, opinas? definitivamente. Definitivamente porque pues somos personas, ¿no? Entonces, proyectamos pues hasta el tono de voz, cómo te sientas, tiene que ver mucho con el tema de emociones, lo que estás sintiendo por lo que te están preguntando y eso lo expresas a través de comunicación verbal y no verbal. Sí, me encanta lo que estás diciendo. A ver si les suena esto. Yo lo veo desde esta óptica, sistema nervioso central al final del camino. Entra la información, ¿no? Y al final, la manera en cómo procesemos esta información, yo hoy lo dije en una sesión de coaching, lo que tenemos aquí, el tema es que lo bajamos aquí y se proyecta por aquí y por aquí. ¿Sí me explico? O sea, lo que pensamos, lo que creemos, lo que acumulamos aquí, muchas veces hay una teoría el sistema límbico, donde dice que nos gana, hay una frase que decimos, te ganó la amígdala, te secuestró la amígdala. Cuando decimos esto es cuando la gente responde
sin un filtro, sin un análisis profundo de la información. Entonces te secuestra la amígdala porque entra la respuesta de manera inmediata sin analizar la situación. Entonces, para mí, llega aquí, se va muchas veces a la parte instintiva, a la parte de las emociones y sale por aquí. Y de repente decimos, pero qué bárbaro, ¿cómo pude haber dicho esto en la entrevista? Pero qué bárbaro, no me di cuenta. No nos dimos cuenta, en efecto, pareciera ser que por ahí se rompió algo, ¿no? Que hizo que nosotros habláramos. Entonces, sí, creo que tiene que ver, y aquí lo están diciendo Liz, María, todas, emociones, creencias, comunicación verbal, no verbal, experiencia, claro, por supuesto. Hoy vamos a pegarle a los 3 pilares de la empleabilidad. Hoy es una sesión, chicos, quiero compartir con ustedes. Es una sesión fuerte. Es una sesión donde vamos a hablar de temas que a lo mejor no nos gusta escuchar, de emociones, de qué me genera todavía el haber salido de la empresa anterior. ¿Estoy enojado todavía? ¿Todavía no elaboro mi duelo? Entonces vamos a hablar de estos temas que de repente pueden causar un poquito de sentimiento o de incomodidad. Yo les pido a ustedes una disculpa enorme si lo que digan no es con ningún afán de incomodarlos, por el contrario, es hacer conciencia y sacarlos de su caja y que se den cuenta de qué es esto, si es un tema de soft skills, si es un tema de experiencia, si es un tema de emociones, si es un tema de creencias, si es un tema de comunicación, ¿qué los está deteniendo? ¿Por qué algunas preguntas les hacen tanto ruido? Y hay 2 sesiones de preguntas difíciles, por favor, búsquenlo en el canal de YouTube, estas 2 sesiones, no me voy a meter mucho al tema, pero yo les comentaba en la última sesión de este tema, es que yo como reclutador nunca me había percatado que existían las famosas preguntas difíciles, que ese fue un tema que ustedes me enseñaron. Ustedes me dijeron, es que Leti, hay preguntas difíciles. Y yo, pero ¿cuáles son esas preguntas difíciles? ¿Pero por qué? Desde este lado del escritorio yo decía, pero ¿por qué son difíciles? O sea, al final, repito, no te estoy preguntando de química cuántica, no te estoy preguntando de física, de matemáticas, de trigonometría. Te estoy preguntando por ti. ¿Dónde está lo difícil? Es un tema de contestar y punto. Suena bien fácil de este lado, ¿no? Pero ya cuando me fui metiendo y ya cuando fui entendiendo a ver qué está pasando con los profesionales en transición laboral, ¿por qué les cuesta trabajo? ¿Cuáles son las preguntas que más trabajo les puede costar? Y entonces aquí es donde yo comencé a analizar y a preguntarme qué hay de fondo en cada una de estas preguntas. Y eso es lo que yo voy a compartir el día de hoy con ustedes. Entonces, chicos, esta es una sesión práctica, pero es para ustedes. Ojalá les guste y ojalá lo trabajen con ustedes mismos. Creo que se van a llevar hoy un regalo impresionante. De verdad, les pido que trabajen, que tengan a la mano papel y lápiz. ¿Ok? Bien. Arrancamos de manera directa. Felicidades para quienes han tenido entrevistas o quienes van a tener una entrevista próximamente. Felicidades. Al final, todo lo que ustedes han trabajado como profesionales en transición laboral en esta búsqueda de empleo, hoy pareciera ser que nos estamos acercando un poco a las fases finales del proceso. A las finales, que es conseguir una entrevista. Felicidades. Significa que nuestro currículum fue atractivo para una empresa. Algo muy bien hice. Probablemente trabajé palabras claves, probablemente trabajé muy bien mi networking, no lo sé, pero hoy tengo ya una entrevista, el currículum ya está ahí y este es el momento de demostrar quién soy, cuál es mi valía y qué puedo aportar a esta gran organización. Es un momento crítico, es un momento en donde muchos se quedan en el camino
Y esto es súper importante que ustedes lo analicen. En el camino, yo puedo llegar a tener hasta 100, 200, he llegado a tener 300 candidatos para una sola vacante. Entonces, el hecho que ustedes tengan ya en mano una entrevista es una oportunidad que tenemos que cuidar. Es una oportunidad que tenemos que trabajar. Es una oportunidad que tenemos que ser muy estratégicos y muy cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos, porque en el camino se quedaron muchos. Y muy probablemente yo esté en este nivel, entre los 10, 15 que están entrevistando el reclutador o el headhunter, y muy probablemente pueda seguir avanzando hasta tener a los 3 finalistas. ¡Wow! Algo muy bien estoy haciendo. ¿Qué está pasando? ¿Cuántos de ustedes, por favor, escriban en el chat si esto les hace sentido? ¿Cuántos de ustedes suelen llegar a estar entre estos 10 que sí les llamaron o entre estos 3 y ahí se quedan? Quiero verlo. Ahorita voy contigo, Gerardo, con esta pregunta. Guárdamela porque eso es importante. Muy importante. Juan Manuel, si me hace sentido. ¿A alguien más? ¿Alguien más se ha quedado en el camino entre el me entrevistaron y ya no pasé? Yo, dice Soco. Sí, claro, Luisito. Ay, Luisito con su nuevo trabajo. Qué bueno que estás aquí. Claro, yo y con mucho nervio. Gabriel, guárdame ese comentario. Sí, 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 también me sucedió. Claro, ¿se dan cuenta? A todos nos ha llegado, a mí también, dice Martín. Gracias, chicos. Voy contigo, Liz, dame un minutito. Creo que a la gran mayoría nos ha pasado que sí me llaman o sí paso a estos 3 y algo hace que la vacante no llegue a mí. Algo pasó. ¿Tiene que ver con mi experiencia o tiene que ver con mis conocimientos? Probablemente no. Hay muchos otros factores que pudiesen hacer que yo no avance en los procesos. Y yo he conocido muchos profesionales en transición laboral, grandes profesionales como ustedes, que siempre se quedan en el 1, 2, 3. Bueno, cuestioné al director de ventas, Gerardo Ugarte. Bueno, cuestioné al director de ventas. ¿Y cómo te fue? Platícanos. Porque cuando me dices cuestioné. Hola, hola a todos. No, pues obviamente no me regresó la llamada, o sea, Claro. Era el director, no sé si sigue, el director de ventas de Hank aquí en México, y a mí me mandó a entrevista el CEO aquí de México de Hank, porque lo busqué por LinkedIn, me leyó y me dijo, necesito que vengas a hacer una entrevista. Y la de recursos humanos quedó maravillada conmigo, pero cuando me entrevisté con el director, no sé si le molestó que me mandó su jefe, pero me empezó a hablar súper mal de la compañía, ¿no? Entonces llegó un momento que le dije, bueno, entonces, ¿qué haces aquí? O sea, porque él venía de Bridgestone, era un director también en Bridgestone, pero empezó a tirarle muy feo, y le dije, bueno, entonces, ¿qué haces aquí? Yo creo que eso o sea, me clavé la espada, ¿no? El sable, pero, o sea, fue tanto, todo lo que decía era una negativa, no funciona, no esto. Le dije, entonces, ¿cómo lo haces para vender? Y ya fue cuando lo cuestioné y dije, ahí fue cuando dije, ya me acabé, ¿no? Pero bueno, creo que él nunca hubiera aceptado que entrara. No. Yo siempre les he dicho que hay que cuidar mucho los egos internos. Y hay que cuidar, no solo es el qué, también es la forma. Y el martes yo les recomendaba, nunca se peleen con el entrevistador. Nunca se confronten. Es muy mala estrategia. Y por supuesto, si tú muy seguramente, déjame adivinar, Gerardo, si tú muy seguramente, positivamente, oye, dame un feedback, ¿por qué no me quedé? Pues voy a decir, claro que no, pues si no lo tienes claro, perdóname. Claro. Si no lo tienes claro, estás en una realidad virtual. Sí, correcto. Pero bueno, aprendí. Claro, esas son cosas, ya platicaremos, vamos a hacer el próximo mes una sesión de este tipo de cosas, ¿no? De ejemplos de cuando nos enfrentamos
por alguna circunstancia a los decisores. Es como pelearte con la nómina. ¿Me explico? Y hay que manejar muy bien esto de tu jefe me mandó. ¿Sí me explico? Los egos internos son tremendos. Entonces, hay que cuidarlo muy bien. Por ahí alguien levantó, gracias, me encantó el ejemplo, de verdad. ¿Salieron tus descarriladores? Sí, claro. Alguien levantó la mano. Fui yo, Leti, habla Liz, pero no era para decir que yo también lo había pasado por entrevistas, pero lo puse en la reacción, no en el comentario, perdón. Ah, ok, perfecto. Pero bueno, también digo, aprovechando, ¿qué pasa? También digo, ya me he pasado 2 veces que pasó los filtros. Perdón, está pasando aquí un ruido en mi casa, perdón. Cómprate un camotito, caray. Sí. Me pasó en 2 ocasiones que me entrevistaron, me dijeron que era de las finalistas y al final el feedback que me dieron es que estaba sobrepasada para el puesto, o sea, que no les iba a durar. Entonces, pues como que siento que no es congruente que la persona que te está buscando tenga para labor de entrevistas y a la mera hora te diga que no, porque pues desde un principio en tu currículum más o menos ven alcance, ¿no? Digo, no sé, esa es mi percepción porque me pasó 2 veces. Probablemente, ahí te va, salte del rol de víctima. Probablemente tú no manejaste bien las objeciones. Y tú no tenías claro el perfil. No, pero más bien me decían que estaba o sea, que el puesto me iba a quedar chico. ¿Cómo respondiste a las preguntas que te hicieron sobre tu seniority? Manejo de objeciones. Okay. Todo aquello que tengo de menos y todo aquello que tengo de más es una objeción. Ok. Es interesante el tema. ¿Sí me expliqué? Pero bueno, yo veo muchas preguntas. Ramón, hay una sesión especial de entrevistas cibernéticas o por web. Por favor, búscalo en YouTube. La verdad es que es otro tema y no me quiero desviar tanto de este tema porque vamos a trabajar fuertemente el día de hoy, ¿no? Guárdenme estas preguntas de por qué saliste de la empresa, por favor, apúntensela. Todas estas preguntas que son complicadas, por favor, apúntenla porque la vamos a trabajar. ¿Qué pasa con alguna plataforma y por qué no me eligen en las entrevistas? Trabaja tus palabras claves, Juan Manuel. Muy probablemente no las estás trabajando. Ok, posiblemente fue considerado, eres sobrevalorada por tu experiencia. Por supuesto, ahí chicos, habría que ver qué respondimos. Y eso solamente ustedes lo saben. Pero hoy lo vamos a platicar. Esta parte de jugar los roles y decir, pues es que no, como que el culpable es el que tengo enfrente. Yo quiero cambiarles el chip de eso, ¿ok? Pero bueno, el tema es felicidades. Quienes estén llegando aquí, algo están haciendo muy bien, pero nos falta la cereza en el pastel. Tenemos que aprender a analizar cómo estamos enfrentando esta entrevista. Y sobre todo, a identificar qué tipo de preguntas son las que me están atorando. ¿Cómo estoy respondiendo? Créanmelo, si ustedes aprenden a analizarse, que ese es uno de los temas que vamos a ver creo que al final de este mes, analízate. Si ustedes aprenden a analizarse, no necesitan un feedback. Y les prometo que van a estar aprendiendo todos los días en cada entrevista. Ok, si estamos avanzando entonces, ¿qué nos está pasando en la entrevista? Han identificado, y esta es una pregunta para todos, ¿han identificado qué preguntas específicamente a ustedes les detona esta ruptura? ¿O el que entren, como hace rato alguien mencionaba, descarrilador? ¿O que escuché la pregunta y ¡fum! Ya me puse nervioso. Y mira, Leti, hasta las manitas me temblaban. Y yo estaba en la entrevista, me dijo alguien, estaba en la entrevista y yo decía, Diosito, Diosito, casi, Diosito, Diosito, que no me pregunte esto, por favor, que no me pregunte esto.
Suena absurdo, pero ocurren estas cosas. Díganme con honestidad, ¿tienen identificadas estas preguntas que a ustedes les genera ruptura? ¿Sí o no? Quiero ver la respuesta. Sí, sí, algunas, ok. ¿Quién más? No, bien Gerardo, qué bueno que dices, no, yo no lo he hecho, te felicito, sí, sí, ok Luis, sí, algunas, sí, ok, siempre puede haber sorpresas, sí, algunas, ok, sí, ok, fíjense, si ya las tenemos en su gran mayoría o algunas, en algunos porcentajes, sí, dice Gustavo, y luego, ¿qué pasó? ¿De qué manera la están trabajando? ¿De qué manera están trabajando con ustedes mismos para no estar repitiendo historias? Repetir una historia es, me comporté igual y dije lo mismo que en todas las entrevistas anteriores. Entonces, pues probablemente me vaya como. Ya aprendí después de que me pasó. Claro, Ramón. ¿Qué estamos haciendo con esas preguntas? ¿De qué manera las estamos abordando? ¿De qué manera estoy trabajándome para que la próxima vez que me hagan esta pregunta el resultado sea diferente? O por lo menos yo me sienta diferente. Porque si yo logro sentirme diferente, muy probablemente lo que yo proyecte a la hora de la entrevista va a ser completamente diferente. Si yo tengo temor, la información va a salir con temor. Si yo estoy nerviosa, si yo tengo miedo, si estoy ansiosa, si estoy deprimida, si estoy X, no puede ser bien. Comunicación verbal y no verbal es muy probablemente se van a dar cuenta de cómo vengo, qué traigo. Bueno, no sé necesariamente qué trae este candidato, pero sí que trae algo. Entonces, tengo que sentirme cómoda, tengo que sentirme segura para entonces proyectar y poder sacar información de la mejor manera. Acuérdense, no solo es el qué, es el cómo, lo digo. Entonces, hay que identificar que, uy, perdón, ya me fui hasta el final, chicos, discúlpenme. Denme un segundo, por favor. Algo pasó aquí. Denme un minuto. No sé qué pasó, pero se fue hasta... Perdón, chicos. Ahí está. Y el chat. Ok. Ok. Es muy importante que nosotros identifiquemos, y muchos de ustedes han visto esta gráfica ya, que es el ciclo de una entrevista completa, ¿no? Más o menos por temas que se van viendo en los diferentes momentos de la entrevista. Pero definitivamente lo primero que tendríamos que hacer para poder atacar la situación, voy contigo, Martín, déjame terminar esta idea, por favor, es identificar qué tipo de pregunta es la que me genera esta ruptura. ¿Son todas las preguntas o son particularmente de un tema muy específico? No necesariamente ni más ni menos importante, pero es un tema específico. Hay varios temas o hay varias áreas que nos pueden generar ruptura. Por ejemplo, si yo analizo dentro del ciclo de entrevistas dónde pudiera haber este tipo de preguntas, por supuesto, cuántas veces la entrevista es muy breve. Yo ya lo he dicho, vayan por favor a buscar la webinar de entrevistas para que ustedes vean. Martín, no te me vayas, por favor, ahorita voy contigo. Es muy probable que muchas de estas entrevistas duren muy poco. ¿Por qué? Porque aquí está un espacio donde yo puedo hacer preguntas que tengan que ver con las empresas donde trabajaron, en esta parte de revisión de antecedentes, funciones, retos y motivos de salida. Este es el grupo de preguntas que yo pudiese hacer en ese momento. Y si aquí algo no me checa, si aquí hay algo que me hace mucho ruido, es muy probable que yo como reclutador vaya cerrando el ciclo. Te escucho, Martín, discúlpame, por favor. ¿Estás todavía por ahí? Sí, aquí estoy. Venga, te escucho.
Mira, totalmente de acuerdo contigo. Hay que practicar y hay que conocerse a uno mismo. Lo que yo he pasado en experiencias recientes, en entrevistas, es la entrevista virtual. En ocasión, bueno, la reclutadora o la gerente de recursos humanos, su computadora yo creo que estaba fallando, se cortaba el sonido o no tenía buen internet, no lo sé, pero cuando ella hablaba se escuchaba muy cortado. Ahí creo que tuve problemas porque ella medio preguntaba, se cortaba, yo contestaba, ella volvía a hablar. Entonces, creo que actualmente otro factor que tenemos que tomar mucho en cuenta es las entrevistas virtuales. Sí. Yo creo que las entrevistas, de hecho yo ya estoy pidiendo entrevistas, bueno, no pidiendo, sino que se tenga la posibilidad de hacer entrevistas presenciales, porque las virtuales a veces te juegan una mala pasada. Sí. Y aunque tú estés preparado, aunque estés tranquilo, pero si ya no escuchaste y está hablando la otra persona, me pasó, creo que ahí se hace un desastre. Sí, totalmente. El Y problema, te pones más nervioso. claro, claro, porque comienzan a jugarte todos estos elementos externos que no están bajo tu control necesariamente. Y más si el problema de conectividad es del otro lado, Martín. El problema, ¿sabes cuál es, querido Martín? Te tengo una buena y una mala. Perdón. Pero fíjate que cada día las empresas van a la tendencia es que van a ser virtuales, en su gran mayoría. Y muchas organizaciones, hablo de mis clientes, por lo menos con quien yo sigo trabajando vacantes, por instrucciones corporativas, no hacen entrevistas presenciales. Aunque tú les digas, voy a tu oficina, sí, tú podrás ir, pero yo no. Porque muchas empresas lo tienen prohibido ahorita. Y desafortunadamente la tendencia es virtual. Entonces, sí te entiendo perfecto, pero creo que en su gran mayoría de los corporativos grandes, por lo pronto, la tendencia es virtual. Sí, ya hay sistemas, de hecho, ya te grabas tú en la entrevista, te pasan las preguntas y tú te grabas. Exactamente. Entonces, Y sí, pasa el peor. tienes razón. Ya hablamos de un robot. Hay una webinar, Vera, la rusa. Sí, sí, sí. Entonces, la tendencia llegó para quedarse. Hay que prepararnos. Exactamente. Yo creo que va por ahí, ¿ok? Sí, voy a terminar sí, sí. entonces. Muy buena. Gracias. Gracias. Aquí, entonces, puede haber preguntas que rompen mi paradigma y que rompen mi equilibrio y truenan. Y por lo tanto, es probable que esta entrevista dure poco. Ahora bien, en este lapso de tiempo que es el mayor de la entrevista, aquí hay otro tipo de preguntas que tienen que ver con ejemplos del dominio de las competencias, que tienen que ver con conocimientos técnicos o tienen que ver con experiencia. Aquí vienen preguntas relacionadas a esto. Nuevamente, si aquí yo no tengo los recursos para poder dar respuestas satisfactorias, lo que va a hacer aquí es comenzar a cerrar. ¿Ok? Y por aquí hay preguntas que tienen que ver con motivadores y o objetivos. Aquí analizamos, ya vi que tienes una buena experiencia, que tienes competencias. Ahora voy a tratar de indagar cuánto fit haces con mi vacante, con mi cultura organizacional. Entonces, fíjense cómo en diferentes momentos de la entrevista yo puedo recibir cualquier pregunta que me saque de balance, que rompa mi ritmo. Y una vez que rompió mi ritmo, es muy difícil para ustedes como profesionales en transición laboral que su atención, su concentración esté en lo que están contestando. Una vez que se dieron cuenta, porque si no me doy cuenta que ya rompí o que ya no me la creyó, no voy a seguir. Pero si sí me doy cuenta,
híjole, ahí los profesionales entran en shock y ya perdí. Hoy estaba yo haciendo un roleplay y cuando estábamos hablando del feedback, me dice mi coachee, sí, Leti, cuando me dijiste esta palabra, yo dije, ya, la regué, ¿por qué dije esta palabra? Y ahí me puse nervioso. Sí, claro. Sí, por supuesto. Y eso ocurre, piénsenlo. Piensen si esto les ocurre a ustedes, y yo estoy segura que sí. El tema, para mí, es que todas las preguntas, independientemente del momento y del tipo de preguntas que a mí me hagan, lo dije hace un momento, el problema radica en que me están preguntando por mí. Todas las preguntas tienen que ver conmigo. Esto debería de hacer la situación más sencilla, porque al final, pues la información y las respuestas, yo lo tendría que tener, pero no es así. Pero hay preguntas que aunque la respuesta la tenga yo, justo eso es lo que me pone nervioso. ¿Por qué me pone nervioso? ¿Por qué no quiero que me pregunte tal cosa? ¿Por qué me cuesta tanto hablar de esto? ¿Por qué? Me está preguntando por mí. Y por supuesto, Ramón, por supuesto, Gerardo, tendrá que ver con no me sé vender, seguramente. Tendrá que ver con autoconocimiento, seguramente. Tiene que ver con muchos factores. El tema es que no identifico ese factor. Ahí está el tema. No debería de ser difícil, y sin embargo lo es. Para mí, este análisis de las preguntas y de las respuestas que tenemos que hacer me lleva a dos tipos de rupturas, con preguntas que tienen que ver con un no yo. ¿Qué significa? Preguntas que no tienen que ver conmigo, y ahorita vamos a ver algunos, y hay preguntas que me rompen el equilibrio y que me rompen completo, que sí tienen que ver conmigo, que el motivo o la respuesta está directamente relacionada a mí. Estas, en mi experiencia, son las que más trabajo cuestan. Entonces, pareciera ser, la teoría dice, o la práctica también, que lo más difícil cuando estamos buscando empleo, entonces pareciera ser es hablar de mí. Explicar quién soy. Explicar por qué salí de mi empresa. Explicar de una manera correcta que tuve un pésimo jefe. Pareciera ser que no puedo hacerlo. Y mi pregunta es, ¿y por qué no? Y a mí mucha gente me consulta y me dice, Leti, ¿cómo puedo decir que a mi jefe, así como lo estás diciendo? El problema no es solo lo que digas, es la emocionalidad que le metes y la subjetividad o objetividad que le pones. Si yo doy una respuesta cargada de emoción y cargada de subjetividad, no me vende. Pero yo puedo decir que tuve una pésima comunicación con mi jefe. ¿Por qué no? ¿Acaso eso no existe? ¿Acaso eso le pasa solamente a pocos? No, porque me cuesta trabajo, porque tiene que ver conmigo. Generalmente las del motivo del no yo, las tenemos más en el consciente y como no hay emoción probablemente, o no tanta emoción, me es más fácil explicarla. El problema está aquí, en las internas. Y vamos a analizar cómo las podemos trabajar, ¿ok? Ya lo mencioné hace un momento, yo uso traje, perdónenme, no, me perdí ahí de que yo uso traje, perdón, no entendí. Gerardo, las empresas son diferentes. Cada empresa te va a ir diciendo cómo te tienes que presentar a la entrevista. ¿Ok? Hay que investigar las empresas, la cultura. Hay diferentes áreas dentro de las preguntas. ¿Ok? Hay que analizar si las preguntas que a mí me rompen tienen que ver con mis antecedentes laborales, si tienen que ver con los motivos de cambio,
Si tiene que ver con mi experiencia y mis conocimientos, lo que sé y lo que no sé y lo que me falta, esto es mi manejo de objeciones, qué tengo y qué no tengo. Si tiene que ver con habilidades y o dominio de competencias o ejemplos de dominio de competencia. Si tiene que ver con motivadores y objetivos o si tiene que ver con cultura y fit. Entonces, dependiendo de estas áreas, yo me puedo topar con preguntas complicadas. Habría que identificar de manera inicial dónde estoy parado. ¿Cuáles son las preguntas que me rompen? ¿De qué área son estas preguntas? Porque en función de eso vamos a comenzar a desglosar y vamos a comenzar a analizar. Buscar empleo, se los he venido diciendo, es estrategia. Si esto es verdad y si buscar empleo es estrategia, no puedo hacer las cosas al vapor. Tengo que tener un método, tengo que tener un proceso, tengo que analizar, medir para poder trabajar. Lo que no se mide, no se mejora, ¿no? No se trabaja igual. La estrategia de empleabilidad, hay números. Y sobre todo cuando analizamos y vemos fit y target laboral, hay números. Y entonces tengo que identificarlo y darle un peso para que yo lo pueda trabajar. ¿Ok? Confianza en uno mismo, verte, ok. Mi jefe era muy malo. ¿Cómo lo digo? ¿Y qué es ser malo, Gerardo? La primera pregunta que yo te haría si estuviéramos en una sesión de coaching es, ¿qué es ser malo? ¿Qué es malo porque decimos, es que mi jefe es re malo, porque no sabe? ¿O mi jefe era malo porque para mí sus acciones me hacían sentir que era una mala persona? ¿Qué es ser malo? ¿Y era malo contigo o con todos? ¿Sí me explico? Hay que identificar muy bien qué significa para ti ser malo. Hay que identificar entonces el origen, porque muy probablemente, ojo con lo que voy a decir, y perdón, aquí va la primera directa. Si aquí hay quienes siguen pensando que los van a contratar por su experiencia y por su conocimiento, señores, les tengo una pésima noticia. No es así. Tu experiencia, tu conocimiento, ¿ayudan? ¿Te sirven? Por supuesto que sí. Pero no te van a contratar por eso. Tú podrás saber mucho y tener mucha experiencia o probablemente la experiencia que yo necesito. Pero si tú no sabes venderla y plantarte con seguridad y expresarlo con seguridad, yo lo dije hoy en una sesión, ¿cierto, David? Hay muchos peces en el agua. Voy a seleccionar al mejor. Sí, es correcto. ¿Ok? En realidad, entonces, no necesariamente me detiene en una entrevista mi experiencia o mis conocimientos, muy probablemente lo que a mí me está deteniendo para avanzar en un proceso de entrevista sean mis anclas emocionales, mis creencias, mis temores. Y eso hace, y muchos son inconscientes, no me doy cuenta, por eso hay que analizar, y eso hace que yo no pueda abordar este tema, porque estoy anclado a algo. Y vamos a ver ahorita algunos ejemplos de estos. Por favor, ¿les hace sentido esto? Malas decisiones, probablemente. Hay muchas cosas que me pueden anclar al pasado. Muchas cosas, no es una solamente. Cada persona, por eso yo no hago sesiones grupales en coaching, porque cada persona tiene sus propias creencias y a veces no las ha identificado. Y es muy difícil ayudarle a alguien en un grupo, por ejemplo. Muy, muy difícil. ¿Ok? El origen entonces tiene que ver con mi pasado. Tienen probablemente que ver con un duelo no resuelto. Y cuando hablo de duelo es el duelo de haber perdido mi trabajo. La empresa donde yo trabajaba, la fuente de ingresos para mi familia.
en pleno COVID. Muy probablemente yo no he trabajado mi proceso de pérdida. Y esto me puede estar generando emociones. Las emociones todas son buenas. Hay una webinar de duelo y hay una webinar de emociones, por favor, búsquenlas. Pero muy probablemente el no resolver me genera emoción, me genera enojo, me genera frustración. He visto gente con sentimientos de injusticia. ¿A qué me refiero con sentimientos de injusticia? ¡Qué injusta fue la empresa! No me trataron bien. Este jefe maldito. Los culpables, acuérdense. Como yo le digo en mi casa a mi hijo. Aquí vivimos dos y el perro. Aquí se necesita un culpable para todo. Si no soy yo, o eres tú o es el perro. Decide. Hay un culpable para todos menos yo. Esto, lejos de ayudarme, lo único que hace es detenerme. Mientras yo siga sintiendo injusticia, no me ayuda a avanzar. Por supuesto, el origen también puede estar generado en el desconocimiento. Nunca he pensado en mis fortalezas, no sé cómo describirlas, nunca he pensado en mis éxitos, no he pensado en mi fracaso, no he pensado qué es lo que quiero, no sé para dónde voy. Bueno, esa es otra razón por la cual me puedo romper con diferentes preguntas. Entonces, puede ser que el desconocimiento de mí mismo me lleve a no saber contestar. Y por otro lado, los egos. Hay una webinar donde hablamos específicamente del gran enemigo de muchos candidatos, que es el ego. El ego puede ser espantosamente devastador para un profesional en transición laboral. Y en la entrevista el ego sale y ¡fum! Se echa a perder todo. Y no me di cuenta. Entonces, si se dan ustedes, si observan, el origen del no puedo contestar es multifactorial. De ahí que necesitamos analizar cuál es mi origen, porque el origen para Anaí no es el mismo origen que para Angélica, o no es el mismo origen para Daniela o para David. Cada uno de ustedes tiene ciertos orígenes e incluso para Anaí, en tal pregunta el origen puede ser uno y en otras preguntas el origen puede ser otro. Entonces hay que analizar qué me está originando esta ruptura. Para ello, por favor, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ojalá de verdad lo quieran hacer y me acompañen. Algunos de sus compañeros ya han puesto aquí algunas preguntas que les rompe, que les cuesta mucho trabajo responder. Por favor, escriban las 5 preguntas que les cuesta trabajo contestar. Escríbanla en una hoja porque quiero que se lo queden. Quiero que sea un trabajo que ustedes se queden para hacerlo con ustedes mismos. Vamos a dar unos minutos, ¿les parece? Quien quiera compartir sus preguntas en el chat, adelante, bienvenido. Quien lo quiera trabajar en casa, por favor, 5 preguntas. Regálense 5 preguntas que a ustedes los estén rompiendo en las entrevistas. Adelante, vamos a dar 3 minutos. Venga. Mientras voy a contestar algunas dudas. Hay que modificarlos para pasar los filtros de las máquinas. Por supuesto, Ramón, a esto se le llama las ATS. En lo que te ha sucedido, David, yo sé. Me hace sentido, dice Andrea. Las anclas emocionales es muy crudo. Sí, por supuesto que sí, Andrea. Es muy crudo, muy duro, pero muy real. El recordar una empresa y ponerla siempre como ejemplo es anclarte al pasado. Pues mira, depende, Gerardo, cómo lo vivas. Porque yo puedo pensar en una empresa donde fui muy feliz y bien agradecida con la empresa y decir, wow, estuvo padrísimo trabajar ahí, pero no lo sufro. El momento cuando lo sufro, probablemente sí. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto ganabas en tu último empleo? Dice Juan Manuel. Ok, ¿tienen ya sus 5 preguntas? Vamos a ir trabajando juntos, ¿vale? Para que vayan contestando. ¿En dónde te ves en 5 años? Ok, Juan Manuel.
¿Por qué saliste de la empresa? Esa, Ramón, para la gran mayoría, es todo un tema. Para la gran mayoría, ¿ok? ¿Listos? Perfecto. Ya tengo identificado mis 5 preguntas. Ahora voy a utilizar la metodología de las 5 Qs. ¿Cuál es esta metodología diseñada por Synergy Consulting? Esta metodología es diseñada por mí. Está basado en lo que yo he aprendido como reclutador, como headhunter, y en estas sesiones de coaching, donde yo aprendo todos los días de ustedes. Entonces, donde ustedes vuelvan a ver esto es mío. ¿Ok? ¿Cuáles son estas 5 Qs? Ahí les va. Si ya tengo las preguntas, yo tengo que contestar con qué. Y ahorita van a ver a qué me refiero con el qué. ¿De qué? ¿Quiénes? ¿Por qué? Y nuevamente, ¿qué? ¿A qué me refiero con estas preguntas? Ahí les va. ¿De qué área? Por favor, comiencen a contestar. ¿De qué área es la pregunta? Tomen una pregunta. ¿De qué área es? ¿Tiene que ver con antecedentes laborales? ¿Tiene que ver con algún tema de motivos de salida, antecedentes laborales? ¿Tiene que ver con el líder? ¿Tiene que ver con conocimiento? ¿Con qué tiene que ver? ¿De qué área es? ¿De experiencia? ¿De competencias? ¿De antecedentes? Vayan apuntándolo, ¿ok? Pregunta importante. ¿Quién o quiénes intervinieron en esa situación o ese ejemplo? Por ejemplo, ¿por qué saliste de tu última empresa? En mi concepto, quienes intervinieron muy probablemente fue mi jefe y mi director. Ah, ok. Ellos son los que intervinieron en la decisión de salir. Si tiene que ver probablemente con, háblame sobre un proyecto que no haya sido exitoso, esa pregunta me rompió. Ok, ¿quiénes intervinieron? Mi equipo, mi jefe. Hay que identificar de dónde viene este quiebre, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la situación que viviste? Me liquidaron, ¿por qué? Pasó esto y explicar esto me cuesta mucho trabajo. Vean cómo hay que ir hilando y desglosando el origen de estas rupturas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la situación que viví? Inmediatamente que yo ya tengo identificada la situación y ya tengo identificado quiénes intervinieron en esa situación que enfrenté o que estoy enfrentando, me tengo que preguntar, ¿qué siento? ¿Qué me hace sentir? Perdón, por favor, discúlpenme. Perdón, todavía en recuperación, disculpen, por favor. Tengo que identificar mi emocionalidad. Me hace sentir mucho coraje, Leti. Mira, me acuerdo y me vuelvo a enojar. Me acuerdo y me dan ganas de llorar. Me acuerdo y me pasa esto. Me siento una cosa en el estómago. Atrévanse a determinar qué sienten. ¿Tristeza? ¿Coraje? ¿Impotencia? ¿Qué sienten? Y después pregúntense, ¿por qué te está costando tanto trabajo? Porque cuando me acuerdo, me da mucha impotencia y entonces me dan ganas y me enojo y me dan ganas de llorar y siento tristeza y siento que no es justo y siento esto y me cuesta mucho trabajo esto. ¿Alguien quiere compartir sus preguntas o una pregunta y decirnos qué están sintiendo, qué están haciendo o qué pusieron? Pues yo, Leti, si quieres, yo les comparto alguna que por ahí hace ya un buen tiempo en un par de entrevistas me hicieron. Me decían,
¿cómo me garantizas? Bueno, les pongo el contexto. Yo había aceptado un trabajo donde duré 3 meses, me ofrecieron otro, donde, bueno, las condiciones eran mucho mejores. Y tiempo después de que salí de esa empresa, en una entrevista me preguntaban que, ¿por qué había salido? ¿Por qué dura tan poquito? ¿Cuál había sido la razón para haberme cambiado a la siguiente empresa? Y de eso surgió una pregunta que era, ¿qué garantía tengo yo de que no, de que si te sale algo mejor, no te vas a ir, no vas a dejar tirado? Es algo que a mí me costó mucho trabajo el poder justificar, explicar, el cómo decirle, pues, o sea, cómo garantizarle que no iba a volver a suceder, que había aprendido del error de no tomar una empresa y salir a los 3 meses. Pero bueno, esa pregunta un par de veces me la hicieron y me costó mucho, mucho trabajo. Y sí me causó frustración porque, pues en aquel tiempo fue una mala decisión que yo tomé. Y bueno, esa es una de las preguntas que a mí me cuesta mucho trabajo. Ok. Ya dijiste que te genera frustración. ¿Por qué te cuesta trabajo? ¿Madre? ¿Por qué te cuesta trabajo, David? Bueno, porque obviamente no tienes de momento algo tangible con qué demostrarles que pues no, ya no va a volver a suceder, ¿no? Que no sé. Dame Ya, más. digo, ya lo Dame superé. más, David, dame más, vete más a fondo. Hay otras razones. No encuentras las palabras porque algo te mueve. Pues fíjate que ya lo superé, pero sí en ese momento me costaba mucho trabajo el yo poder decirle, pues no, o sea, yo la decisión que quiero tomar es corregir precisamente mi trayectoria y que no vuelva a ocurrir el entrar a una empresa donde nada más dure 2 o 3 meses. Prefiero no aceptar. Okay. Pero es complicado el que te crean o el poder demostrar el que no va a volver a pasar. Ok. Solo es una pregunta. Y te conozco desde hace muchos años y sabes que te quiero mucho. ¿Será? Sí. Solo digo será. Solo digo será. Y lo dijiste de una manera, pero yo te lo voy a traducir. Quiero corregir el error. ¿Qué hay detrás de esa frase? Culpa. Sí, puede ser, sí. Hay culpa. ¿Cuál es el origen del por qué te cuesta trabajo responder? Por culpa. Porque vienes jalando esa culpa. Porque te equivocaste y tomaste una mala decisión. Lo dijiste. Quiero corregir el error. Sí, por supuesto. Digo, ¿Ven por dónde voy? sí, inclusive Gerardo dice, pues responde esta pregunta, pues que la oportunidad era mejor, que la paga. Sí, por supuesto, por eso me fui. Pero yo me refiero a que el error fue el haber aceptado, tal vez por las circunstancias, un trabajo donde yo no quería estar, donde no me quería quedar, pero bueno, al final lo hice y... A ver, chicos, en el tono de voz de David, ¿no se siente? Sí. ¡Qué sesión tan bonita! ¿Te sientes culpable todavía? Hay inseguridad. ¿Verdad que sí, chicos? Y es sí. Mucho cariño. Yo les dije que esta sesión iba a ser fuerte. Davidcito, y además sabes que yo te contraté, querido, te volvería a contratar. Te volvería a contratar. No, yo sé, Leti. Te conozco. Yo sé, Leti, muchas gracias. Observen cómo detrás puede haber un sentimiento, puede haber algo. No es que David, yo conozco a David. David puede contestar y enfrentar cualquier pregunta. ¿Por qué lo detiene algo? ¿Por qué? Es ahí donde hay que llegar. Es ahí para que tú puedas decir, ya entendí. Vamos a hablar de este tema un poquito más adelante, ¿sale? La emoción, por supuesto. Las emociones son tremendas. Tremendas, chicos.
Vamos a hacer un ejemplo por la pregunta de háblame de ti, ¿quién eres? Vamos a ver algunos motivos, incluso con algunas preguntas que ustedes han contestando, ¿no? Sin duda alguna, el desconocimiento y la falta de autoconocimiento. Las creencias limitantes es otro elemento que me puede no permitir contestar esta pregunta. ¿Quién eres? Es que no puedo hablar de esto, no puedo hablar del otro. ¿Quién te dijo? Entran mis descarriladores, mis gremlins, ¿no? Estos que me están hablando aquí, y que hacen que todo lo que yo conteste se vaya al traste. El síndrome del impostor. Voy contigo, Ramón. El síndrome del impostor es que no puedo hablar de mí, Leti. Me cuesta mucho trabajo. Claro, porque sufres del síndrome del impostor, porque no te reconoces a ti mismo. Entonces, ¿cómo vas a venderte en tus grandes cualidades cuando ni siquiera las reconoces y piensas que es obra y magia del Espíritu Santo de la suerte? Cuando tú misma no te la crees. Difícil. Va a ser muy difícil. Vean cómo hay muchas cosas que me pueden estar anclando y me pueden llevar a romperme en una pregunta. El ego, ya lo mencioné, tremendo el ego. Y por supuesto, el autosabotaje. Cuando yo no hago este análisis de cuáles son estos elementos que me pueden detener, cualquiera de estos va a entrar sin darme cuenta. Y el anclaje entra. Y el problema es que cuando me comienzo a perder en mi diálogo, ya después, insisto, va a ser bien difícil. Davidcito, esto ya lo vimos tú y yo. ¿Qué otras cosas me pueden detener? ¿Por qué saliste de la empresa? ¿O por qué tienes tanta rotación? ¿Por qué no puedo contestar la razón? ¿Robé? ¿Defraudé? No, ¿verdad? Entonces, si no robé, si no hice un fraude, ¿por qué no voy a contestar? ¿Qué me detiene a no contestar? Muy probablemente porque siga en algún ancla emocional o porque esté jugando en el péndulo de la vida. Por favor, no me puedo detener en la teoría del péndulo de la vida. Búsquenlo en YouTube, también hay una webinar de esto. Puede ser que yo vaya por la vida como candidato, como profesional en transición laboral, jugando el rol de víctima o de culpable. Es bien fácil ser víctima. Dinos, Ramón, te escuchamos. ¿Ramón? Hola, hola. ¿No? Ok. Es muy difícil darnos cuenta de las cosas cuando voy por la vida, como lo dijimos ahorita con Davidcito precioso, cuando me siento culpable. O cuando me siento la víctima de mi jefe. Es que fue muy injusto, Leti, mi salida. Es que me trataron muy mal. Es que fue horrible salir. Es que yo era muy buena. Es que yo gané muchos premios. Es que yo le di tanto a la compañía, tantos años que le di, y ahora así me paga la compañía. Este está en su rol de víctima. Ambos estados no me dejan avanzar. Y ambos estados van a generar emociones, enojo. Y he tenido gente que llora en una entrevista porque se siente la víctima de las circunstancias. O gente que está muy a la defensiva. Ninguna de las tres me ayuda. Pero no la voy a trabajar si no lo identifico. Tengo que aprender a ser corresponsable en esta pregunta de mi salida. Y preguntar de la decisión, ¿qué parte de la decisión está bajo mi responsabilidad? Muy probablemente no en toda, pero ¿qué sí fue mi responsabilidad? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué pasó? Pero con madurez. ¿Qué parte de esta historia yo soy la responsable? Es una pregunta súper fuerte, ¿eh?
súper, súper fuerte. Pero el día que la conteste sin emoción, voy a poder decir que no me llevé bien con mi jefe, que la comunicación entre mi jefe y yo era muy mala. ¿Lo voy a poder expresar? Sí. ¿Me va a salir de manera más fácil, sin emoción, sin carga, sin drama? Sí. ¿Me la van a creer? Sí. Por supuesto que sí. ¿Ok? Ahorita leo sus mensajes, chicos. No sé, Ramón, si estás por ahí me avisas, ¿ok? Otra de las razones por las cuales me cuesta mucho trabajo y pueden ser mis descarriladores es cuando como profesional en transición laboral en la entrevista me enojo, sé que estoy mintiendo, no lo hagan, por favor. Yo he escuchado y algunos de ustedes me han dicho que algunas personas les dicen, tú di que sí, tú di esto, elabórate esta respuesta y tú dilo. A ver, a lo mejor las palabras, con palabras ustedes intentan cambiar el diálogo, pero con sus emociones no lo cambian. En el fondo ustedes saben que pueden estar mintiendo. Al final, eso les va a hacer sentir algo. Inseguridad, nerviosismo, y eso también se observa. Comunicación no verbal. Entonces, muchas veces el saber que miento en una pregunta me juega en contra. Que decir la verdad. Yo siempre he dicho, ¿mataste? No. ¿Robaste? No. Di la verdad. Atrévete. ¿Les hace sentido, chicos? Hay otras preguntas, como lo mencioné, todas estas han estado en el yo. Esto es muy profundo, chicos, no nos da tiempo. Esto está en el yo, depende de mí. Pero hay otras preguntas que me pueden costar mucho trabajo que están en la zona del no yo. Y aquí tiene mucho que ver la parte técnica. ¿Conoces SAP? Háblame de cómo lo implementaste y no sé cómo explicarlo. Bueno, probablemente ahí lo que mi descarrilador está en que no me he preparado, no conozco técnicas para responder preguntas, no sé cómo responder, no sé cómo explicar. O a lo mejor mi descarrilador me lleva a hablar de más, ¿no? ¿Conoces tal proceso? ¿Cuáles eran los objetivos de la empresa? ¿Cuáles eran tus objetivos? O háblame de tu anterior líder. No tiene nada que ver conmigo. Me están pidiendo que hable de otra persona. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? Probablemente nuevamente ahí aparece el sentimiento. No es de acordarme de este maldito, hasta la panza me dolió, Leti. Ya perdiste. Ya hay emoción negativa, ya perdiste. Estas son algunas otras preguntas, ¿sale? Preguntas, chicos. ¿Ninguna pregunta? ¿Por qué salí de la empresa? Dice María del Socorro. Me ancla la emocionalidad, frustración, sentido de injusticia por parte de mi manager. Haberme tardado en conversar con recursos humanos me genera culpa. María del Socorro, me paro y te felicito y mi reconocimiento por esto que estás poniendo. Esto vale oro. Ya te ahorraste una sesión de coaching, querida. De verdad. Cuando llega la siguiente pregunta, que eso menciona un fracaso, me gana la amígdala. Me descarrilo. Pues mi mente dice, haber salido de la empresa y no creo lo que puedo o quiero compartir. ¿Ya viste, María del Socorro, qué te detiene? Ahora la pregunta para ti, y de verdad te felicito. ¿Qué vas a hacer con eso? Ya lo tienes. Ya lo identificaste y muy padre. Excelente. ¿Te lo vas a quedar o lo vamos a trabajar? Sí, gracias, Leti, por la ayuda que todo esto ha dado, porque aunque me pagaron el curso de los placement,
y esto se manejó, no lo he podido sacar y la prueba es que no he podido contratarme, ¿no? No lo he logrado todavía. Con todo respeto, outplacement, aparte de ser una técnica muy antigua, no se ven estos temas. No son sesiones de coaching. No fue así. No, nada que ver. Ellos lo que quieren es trabaja tu currículum, trabaja tu red, se acabó. That's it. Eso es outplacement. Sí. Pero esto que estás poniendo aquí, además, decir, ¿me gana la amígdala? Me gana. Te felicito. Hay que seguirlo trabajando. De verdad, ya lo identificaste. Si lo trabajas, te juro, y te vas a acordar de mí. Lo vas a decir de forma natural. Sí, muy bien. ¿Sale? Muchas gracias. No, al contrario, un gusto enorme. Martín, yo creo que fue una mala estrategia el haber colocado ese empleo en el CV. Los empleos de pocos meses no se deben considerar. No lo sé, Martín. Porque yo como empresa te puedo investigar. Y si te investigo y me doy cuenta que omitiste empleos, es mentir. Además, te hacen firmar que lo que tú estás diciendo es real. Eso te juega más en contra que a favor. Y luego el mundo, en cualquier industria que tú trabajes, el mundo del automóvil es así. El mundo farmacéutico es así. El mundo de consumo es así. Aparentemente es muy grande, ¿no es cierto? Siempre te puedes encontrar con alguien. ¡Ay, Leti! Me pasaba. Leti, él trabajó conmigo en tal empresa. Yo no soy de la idea de mentir, ni de ocultar información. Nunca. Mejor preparen una buena respuesta. Me parecería que te puede ir mejor. ¿Sí? Ramoncito, no te preocupes. Pero nos puede pasar a todos, ¿no creen? Claro. Entrar a un trabajo y en 3 meses te sale la oportunidad. Claro. Por eso te digo, totalmente de acuerdo contigo, Gerardo. ¿Te puede pasar? Claro que te puede pasar. Hay que preparar una buena respuesta. Y admitir tu responsabilidad con el reclutador no te podría jugar en contra. No, ahí me perdí, perdón. En mi caso, si había mala comunicación y se molestaba cuando cuestionaba algo. En mi caso, salgo tranquilo porque era el más caro. Ok, pagaban 2 por 1, ok. Aparece en el IMSS. Se supone que la investigación en el IMSS está prohibido, pero muchos siguen vendiendo esas bases de datos. Entonces, hay 1000 formas de tener información de dónde trabajaste previamente. Entonces, yo insisto, es 1000 veces mejor la verdad por delante, bien dicha y bien trabajada, que una mentira mal elaborada. Esa es mi recomendación, ¿ok? Ahora bien, Leti, pues sí, ya entendí que tengo que identificar las preguntas, tengo que identificar cuál fue la situación, quiénes intervinieron, qué sentí y qué pasó. Tener todo el contexto. Ahora tengo que armar mi rompecabezas. Tengo que analizar, tengo que enfrentar, que era lo que yo les decía a su compañera, introyectar cuál fue mi responsabilidad. Y en esta introyección no es para que yo diga, ¡ay, por mi grande culpa, soy bárbara! No, es para aprender y que en el futuro no me vuelva a pasar, primer punto. Y segunda, pues para poderlo explicar en la entrevista. Hay que observarse, hay que conocerse y hay que unir mis piezas. Y cuando hablo de unir mis piezas, me refiero a voy a unir mi experiencia, voy a unir mi conocimiento, voy a unir mis competencias y eso en automático me va a dar seguridad y confianza. Si alguna de estas piezas no están unidas, voy a tener problemas para la entrevista. Si yo no tengo la seguridad y la confianza, por muy claro que yo sepa y tenga experiencia, por muchos conocimientos que yo tenga, por mucho dominio de competencias, no voy a unirme. No voy a unir mis rompecabezas.
Y lo que ustedes tienen que trabajar es justo esto. Unan sus piezas, pero con seguridad, con confianza, con esta actitud empoderada, donde le hagan sentir al empleador que ustedes son el empleado que necesita, que no necesitan más peces en el agua. Ustedes son el pez. Si no lo hacemos, si no analizamos, si no enfrentamos, si no introyectamos, vamos a seguir teniendo mucha ansiedad en las preguntas. Dudas, preguntas. Yo creo, Lisbeth, que una de las preguntas más complicadas justo es, ¿por qué saliste de tu empresa anterior? Yo creo que en su gran mayoría es una pregunta que nos detona muchas cosas. Muchas cosas. Dudas, preguntas hasta aquí, chicos. ¿Cómo se sienten? Todo bien. ¿Sí? ¿Y cómo se sienten? Bien, hola, Leti, habla Jesús Grosdieta. Muy buenas noches a todos. Fíjate que, ¿cómo me siento? Me siento más tranquilo porque de alguna forma en lo que vertiste ahorita me está dando luz para, o sea, me está llevando hacia dónde está el hilo para resolver estas situaciones con respecto a preguntas de las que tengo algún temor por ahí. Atrévete a enfrentar las preguntas, Jesús. De verdad, atrévete a hacerlo. Y si lo acompañas con un análisis profundo y una grabación en donde te observes y te escuches, ahí está ya amarrado todos los elementos. Comunicación verbal, no verbal y seguridad. Perfecto, Leti, muchas gracias. No, gracias a ti, Juan Manuel. Leti, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Buenas noches, grupo, ¿cómo están? Hola, Juanma. No, pues definitivamente, pues la pregunta de por qué saliste de tu anterior trabajo, pues yo creo que es como la más filosa, ¿no? Que te pueda hacer un entrevistador, porque pues está tocando fibras profesionales, fibras personales, y pues sí y yo creo que va con, no quiero decir con la mala intención, sino como la jiribilla, esa de cómo reacciona uno, ¿no? Cómo va a explotar o a enfrentar tranquilamente esta pregunta, porque sí es una pregunta que toca muchas fibras sensibles. Y yo creo que ahí es donde pues uno puede descarrilarse, empezar a hablar mal de la compañía, mal del jefe, o salirse por la salida fácil, una reestructura, ya no me podían pagar, o hasta una mentira, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que pensarla muy bien. Es una pregunta que a mí, en lo personal, en las primeras entrevistas en las que yo estuve asistiendo, pues me costaba trabajo responderla sin sentir ese nudito así de, ay, voy a decir algo que no vaya a malinterpretarse, déjeme. Entonces la he estudiado mucho, la he tratado de manejar mucho. Sin embargo, pues bueno, todavía falla, ¿no? Y tú sabes que sí falla, ¿no? Leti, hace poquito lo acabamos de ver. Sin embargo, me parece que, y por eso te decía, pues todavía uno puede recibir sorpresas, ¿no? En cuanto a este tipo de preguntas. Y pues esta hay que prepararla mucho. Sí. Y la que, sí. No, venga. Y la que a mí también me cuesta de repente trabajo es esta de cómo te ves en 5 años o cómo te ves en 10 años, etcétera. Yo creo que también es complicado un poquito contestarla. Uno puede tener como ya muy bien su plan, su respuesta ya planeada. Sin embargo, pues también como se va desenvolviendo la entrevista, hay que flexibilizar un poquito esta respuesta, porque pues la compañía a lo mejor te quiere o está buscando gente mucho más dinámica y bueno, yo en 5 años yo me veo en esta posición consolidándome. No, aquí necesitamos gente que en 1 año se consolida y en 2 años ya está buscando crecer. Entonces hay que tener como mucha flexibilidad en este tipo de preguntas que te dicen, ¿cómo te ves en un futuro, no? ¿Me dejas contestarte esta, Juanma? Sí.
Creo que mucho va a depender de la compañía. Hay compañías que desde su misión, visión, valores y lo que tú puedas investigar, acuérdate del análisis de fit y target laboral, tú sabes que es una compañía que le gusta desarrollar el talento. O sabes que no le gusta desarrollar talento. Hay las dos opciones. Pero por algo estás ahí, ¿ok? Si tú sí sabes que es una empresa a la que le gusta desarrollar el talento, ¿cómo tendría que ser esa respuesta? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a medir, Juanma? Te voy a contestar lo que le contesté hace poco, me lo hiciste recordar ahorita con tu ejemplo, me encanta. A mi sobrinito, tengo un saltamontes de 14 años que amo y adoro. Y ama el fútbol y quiere ser futbolista. Y con todo este tema de la pandemia, hace unos meses se puso a llorar y le decía a su mamá, llévame ya a mi entrenamiento de fútbol. Ya, inscríbeme otra vez, porque me estás deteniendo mi sueño de ser futbolista. Y cuando me habla por teléfono y me hace su drama existencial esperando que la tía Leti, aquí la alcahueta, ¿no? Lo apapachara, pues mi respuesta fue, no, cariño, no estás deteniendo tu sueño. El sueño se pone en stand-by. Porque sin salud no vas a tener sueño y no vas a tener nada, cariño. Entonces deja de hacer tu drama, cariñito. Los sueños no desaparecen. Se ponen en stand-by. Pero ahí está. Presto para que en cualquier momento lo reactives. Este mismo ejemplo que yo le di a mi amado sobrino, te lo pongo a ti. Los objetivos para una empresa que desarrolla, ahí están. Si tú no lo tienes claro, yo menos. Matizar respuesta es importante, pero sí hay que tenerlo claro. Es tu faro. ¿Sí contesté? Sí, Leti, muchas gracias. Ok. Si yo trabajo entonces gracias Juan Mati por tu valiosa participación. Si yo trabajo esto, entonces va a ser mucho más fácil que trabaje mis duelos. Mucho de la parálisis que nos da el responder tiene que ver con estas etapas del duelo que no siempre tenemos resueltas. El duelo me detiene, me ancla al pasado. Si yo no trabajo estas etapas y estoy en la negación de, pero ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Que por qué esto? Y estoy enojado o estoy triste y añorando lo que ya no tengo, el pasado, el trabajo pasado ya está en el pasado. Si yo me anclo a este pasado, yo no puedo llegar al futuro. No tengo espacio para el futuro. No tengo visión para el futuro. Porque mi visión, mi atención, mi energía, mi concentración está en el pasado. Entonces, hay que trabajar estos duelos, hay que trabajar el dejar de pensar que el jefe fue un desgraciado, el de pensar que la empresa fue injusta. Hay que dejar eso en el pasado. Es más, les tengo una pésima noticia a quienes hayan salido por temas de los jefes. A lo mejor nuestros ex jefes ya ni se acuerdan de nosotros, ellos están muy exitosos. Trabajando ahí mismo o en otro lado. Y ya ni se acuerdan de mí. Y yo sigo anclada. Fine, estoy anclada. No puedo avanzar si yo no identifico y no rompo con esa ancla. Esto al final lo voy a demostrar en una entrevista. Pregúntense si algunos de ustedes no están por aquí. Y eso los obliga a lo mejor a generar respuestas muy elaboradas, a mentir, a tratar de buscar una respuesta por otra. Eso me puede llevar a tomar 1000 decisiones. Para mí, la mejor decisión es la que está cargada de cero emoción, la que es verdad, porque lo más importante es decir que aprendí y hacerle saber a mi interlocutor
que estoy lista y abierta para una nueva oportunidad. Punto. Ahí está el éxito. ¿Dudas, preguntas? Uy, cuando se quedan calladitos, yo me pregunto, ¿eso es bueno o eso es malo? No, todo claro, Leti, todo bien, gracias. ¿Sí? Ok. Todo claro. Gracias. Okay. Yo espero que esto de las 5 Qs en casa lo hagan a conciencia. Por favor, analicen esto, pero analícenlo aunque les duela, aunque lo que vean no les guste. Yo espero que hoy por lo menos se hayan dado cuenta de algo. Con eso me doy por bien servida. Ya me di cuenta, descubrí esto. Wow. Si eso ocurrió el día de hoy, creo que valió la pena la webinar, ¿ok? Es válido preguntar al entrevistador quién me recomendó con él. Pues sí, no sé qué valor agregado te genere, pero pues sí, digo, ¿qué valor agregado te genera? Yo, si te refieres a una pregunta en la entrevista, yo preferiría gastarme esa monedita de oro en pregunta más estratégica. ¿Quién te recomendó? No sé, gracias, después lo investigo, pero prefiero gastarme esa moneda en otra cosa. Yo, en una pregunta estratégica que me siga vendiendo y que me dé información. Lo demás, nice to have. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, pues quiero decirles y compartir con ustedes este mensajito, Roberto de la Parra, que algunos de los que están aquí lo conocemos. Roberto de la Parra el día de hoy me compartió este mensaje en donde me notifica que no solo recibió una propuesta, sino recibió, parece ser que 2 propuestas, y que se dio la oportunidad de analizar cuál de las 2 propuestas era la que él quería. Y con sus palabras nos agradece no solo las webinars, sino el trabajo que él también ha hecho, y quiero felicitar. Hoy no se pudo conectar porque está ya en su curso de inducción. Roberto de la Parra, felicidades, nos da mucho gusto saber que en una casa hoy llegó la llamada, y que por supuesto, gracias por la confianza depositada en mi persona, gracias por seguirnos, ojalá nos sigas aún. Y bueno, este mes llevamos 2 contrataciones, la otra no la he podido anunciar porque la persona que se contrató todavía está firmando contratos y estas cosas, entonces hasta que firman ya lo anunciamos, ¿ok? Entonces me da mucho gusto que tengamos en lo que va del mes, el mes pasado fueron 5, este mes tenemos ya nuestra segunda contratación, entonces me da mucho gusto, deseo de todo corazón que la próxima alguno de ustedes sea, que me regalen esta noticia, me va a dar mucho, mucho gusto. Cuando yo recibo estos mensajes es cuando me doy cuenta que vale la pena, que el esfuerzo, el tiempo que le dedico a esto, la pasión con la que lo hago, tiene frutos. Y es ahí cuando digo, sí, este es el camino. Felicidades, mi querido Robert, me da mucho gusto y regálenme estas noticias hermosas, por favor. Les recuerdo que tenemos un programa de empleabilidad diseñado a la medida para cada uno de ustedes y que me han estado pidiendo un curso. Vamos a lanzarlo el 7 de marzo. Quienes estén interesados, por favor, contáctenme. Va a ser un curso grupal. Vamos a ver toda esta estrategia, pero de manera grupal, por supuesto, el monto de inversión baja muy significativamente. Van a ser 16 horas y vamos a arrancar el día 7 de marzo. Si alguno de ustedes está interesado, háganmelo saber, por favor, ¿sí? ¿Y cuáles son nuestras webinars de lo que resta del mes? Ay, vamos a hablar de esto de distorsiones cognitivas, temas inconscientes de cómo nos afectan en la búsqueda de empleo, de la escucha activa, cuándo vamos a hablar desde el yo, la diferencia entre una búsqueda pasiva y activa, cómo dar seguimiento a una entrevista, y feedback, aquí es donde vamos a trabajar cómo aprender a darme autofeedback. ¿Ok? Gracias. Ay, no sé cómo te llames, nos dice iPhone. Excelente webinar, Leti. ¡Ah, Lisa! Preciosa, gracias. Gracias por tus palabras. Gracias, Huguito. Gracias. Chicos, que tengan bonita noche. Cuídense, por favor. Y siempre cierro diciendo, en este momento, pido por todas aquellas personas que tenemos que estar en casa recuperándonos de este bicho desagradable y por quienes están batallando por sus vidas.
cuiden a sus familias, por favor. Recuerden que tenemos nuestras páginas y mis datos de contacto. Bonita noche. Que descansen, los espero el martes. Ayúdenme a compartir, ayúdenme a comentar, ayúdenme a invitar. Ojalá cada día seamos más. Cuídense, chicos. Bonita noche. Gracias. Muchas gracias, Leti. Igualmente, Buenas noches, Leti. Excelente noche. Gracias. Excelente noche Saludos. para todos. Buenas noches a todos. Bye. Gracias. Buenas noches, gracias. Saludos. Buenas noches, hasta pronto. Bye. Bye.